Bueno, hasta aquí vamos a hablar un poco acerca de la nomenclatura que se utiliza para la resolución de problemas de destilación. De este lado tenemos la representación de los platos y de los equilibrios, como ya nos los explicó Jonathan, y de este lado tenemos la nomenclatura que se utiliza. N es el número de platos en la columna de destilación, X se refiere a la fracción de líquido y Y es a la fracción de vapor, así como el flujo de alimentación y de colas. Pues bueno, como ya explicó mi compañera, esta es la nomenclatura que se utiliza y esta es la representación gráfica de lo que ocurre dentro de los platos. Vamos a explicar un poco este diagrama. Este diagrama es un diagrama de temperatura contra fracciones molares, tanto líquido como vapor. La curva superior se llama curva de final, de principio de condensación, y la curva inferior se llama curva de inicio de ebullición. ¿Qué significa esto? Bueno, que por encima de esta curva los componentes son vapores y por debajo de esta curva todos los componentes son líquidos. La destilación se lleva a cabo en esta sección intermedia, que es la zona líquido más vapor. Pues bueno, como se puede observar, esta sería una representación gráfica en el gráfico temperatura contra concentraciones de lo que está ocurriendo en un plato de equilibrio. Como se puede observar, una fracción líquida, XN, está en equilibrio con una fracción vapor YN, de tal modo que todas las etapas de equilibrio tienen una representación de este tipo. Una fracción líquida siempre va a estar en equilibrio con una sección vapor. Y bueno, este diagrama funciona de la siguiente manera. Aquí nos dice está delimitado por las temperaturas de ebullición de los componentes, de tal modo que la temperatura de ebullición del componente B, que es el componente más pesado, tiene un punto de ebullición más alto. El componente A, que sería el componente volátil, tiene una temperatura de ebullición menor, de tal modo que si nuestro componente A empieza a ebullir a esta temperatura, conforme aumentamos la temperatura, pues nuestro componente se va a vaporizar por completo, de tal modo que a esta temperatura, que es la temperatura de ebullición del componente más pesado, pues todo el componente A, que es más volátil, se habrá vaporizado. Pues bueno, esos gráficos que vimos anteriormente de temperatura contra composiciones son muy útiles, porque de ahí es de donde obtenemos los datos o los gráficos para poder resolver los problemas de destilación. Pues bueno, es muy importante modelar y predecir esos gráficos. Hay diferentes formas de hacerlo, de predecir el equilibrio líquido-vapor. Vamos a comenzar con el más fácil, que es la ley de Raoult. Cabe mencionar que ninguno de los siguientes modelos son generales, de tal modo que no se pueden aplicar a todas las mezclas, porque cada una de las mezclas pues depende de la naturaleza y de las propiedades de cada una de las especies. Vamos a empezar con lo que es la ley de Raoult. La ley de Raoult deriva de la ley de Dalton de las presiones parciales, donde dice que la presión total de un sistema, de una mezcla de gases ideales, es igual a la suma de las presiones parciales de las mismas. Por otro lado, la ley de Raoult nos dice que la presión parcial del componente 1 es igual a la presión de vapor del mismo componente por su fracción líquida. Si hacemos una igualación de ambas expresiones y haciendo un poco de álgebra, llegamos a estas soluciones, de tal modo que podemos obtener tanto las fracciones líquidas como las fracciones de vapor a partir de la presión total del sistema y de las presiones de vapor de cada uno, que son funciones de la temperatura. Cabe mencionar que este modelo funciona únicamente para mezclas ideales. Esta es una representación de una mezcla ideal. La mezcla se trata de benceno tolueno, que es un ejemplo clásico en los libros de operaciones de separación. Como se puede apreciar, esta es la curva de equilibrio del componente más ligero. Como se puede apreciar, es una curva suave y fácilmente predecible.
¿Y qué pasa con las mezclas que no son ideales? Pues bueno, para ese tipo de mezclas existen otros modelos termodinámicos. El siguiente modelo más sencillo que se puede aplicar es una modificación a la ley de Raoult, donde se puede apreciar que es similar a la anterior, únicamente anexamos el coeficiente de actividad. Este coeficiente de actividad que nos representa, bueno, en el modelo de Raoult hacemos la suposición de que tanto la fase líquida como la fase de vapor son ideales. Y en el modelo de Raoult modificado, seguimos tomando la fase vapor como ideal. Esto significa que la presión a la que está es baja, que los gases son esferas perfectas y todas las demás suposiciones que se hacen para gases ideales, pero la fase líquida ya no es ideal. Entonces obtenemos este coeficiente, que es el coeficiente de actividad para cada una de las mezclas. Es importante recalcar que para este coeficiente de actividad hay numerosos modelos para obtenerlo. Tenemos modelos de Margules, de 1 y 2 coeficientes, tenemos método de Wilson, UNIFAC, NRTL, UNIFAC y muchos modelos matemáticos para obtener ese coeficiente. Y que básicamente, igual que los anteriores, depende de la naturaleza de la sustancia. Bueno, si nuestra mezcla no ideal se maneja a presiones bajas, este modelo resulta bastante eficiente. Por el contrario, si las presiones en las que vamos a trabajar son altas, pues bueno, entonces hay que anexar un segundo coeficiente, que es el coeficiente de fugacidad. Este coeficiente de fugacidad hace hincapié en que la sección vapor ya no es ideal, y de la misma manera que la sección líquida ya no es ideal. Este coeficiente, al igual que el coeficiente de actividad, el coeficiente de fugacidad también tiene diferentes formas de obtenerse. Puede ser por segundo coeficiente virial, relaciones de tipo Pitzer, entre otros. Este modelo funciona incluso para presiones moderadas, porque si se trabaja para presiones muy elevadas hay que seguir anexando diferentes coeficientes, pero al final eso nos indica que tanto la fase vapor como la fase líquida ya no son ideales. Y aquí tenemos un ejemplo de una mezcla no ideal, que es la mezcla cloroformo-metanol. Se puede apreciar que la curva ya no es tan suave ni predecible, incluso aquí forma un azeótropo en esta sección. Y como mencioné, hay que adecuar el modelo necesario para predecir el equilibrio líquido-vapor. Bueno, en base a todo lo que nos acaba de explicar el ingeniero Jonathan, tenemos aquí un esquema básico para realizar un balance de materia para la resolución de problemas de destilación. Ya habíamos hablado de las secciones de agotamiento y de la sección de enriquecimiento, así como de la alimentación, los productos de colas y el destilado que se produce de esta destilación. Aquí se está utilizando la nomenclatura de la cual les hablé anteriormente, con las fracciones tanto de vapor como de líquido de los componentes que se encuentran presentes en la mezcla. Bueno, a partir de este esquema que les acabo de mencionar, vamos a resolver un problema en el cual nos dice que cierta mezcla equimolar benceno-tolueno se trata en una columna de rectificación en marcha continua a una atmósfera de presión total para obtener un destilado de composición 0.95 fracción molar del componente más volátil y un producto de colas cuya composición es 0.005 fracción molar del componente más volátil. Lo que vamos a hacer con este problema es determinar los platos mínimos para llevar a cabo la separación que aquí se menciona. Esto se puede realizar mediante un método, que es el método McCabe-Thiele, que es para determinar el número mínimo de etapas teóricas para llevar a cabo el proceso de la separación que nos está mencionando este problema.
Bueno, enriqueciendo un poco lo que mi compañera Jessica comentó, hay diferentes platos o etapas de equilibrio a determinar en una columna de destilación. El primero de ellos es el número de platos mínimos, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Esto qué significa, los platos mínimos? Pues bueno, como su nombre lo indica, son el número mínimo de etapas de equilibrio que se requieren para llevar a cabo dicha separación. Por otro lado está el número de platos teóricos, que son el número de etapas de equilibrio teóricas que se necesitan para llevar a cabo la destilación. Y por último tenemos el número de platos reales, que significa que a los platos teóricos que se calculan, multiplicarlos por una eficiencia de los platos, que depende de la naturaleza del material de la que está hecho el plato, así como sus especificaciones técnicas. Pues bueno, vamos a iniciar la resolución del problema anterior. Como ya mencionó mi compañera, se trató de una mezcla equimolar benceno-tolueno. Esto significa que está al 50-50 en fracción molar. Vamos a resolverlo por el método gráfico de Mackey y Thiel. El método de Mackey y Thiel tiene la bondad de que no necesita datos de entalpía para poder resolverlo, datos muy rigurosos de entalpía, lo que lo hace una forma bastante sencilla de resolverlo. No es la única, pero es la más sencilla. Pues bueno, partimos del primer paso para resolverlo. ¿Qué se hace? Pues determinamos los puntos de ebullición de cada una de las especies presentes en la mezcla. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, nos indica que la presión a la que trabaja el sistema es una atmósfera, de tal modo que conocemos la presión a la cual van a empezar a ebullir ambos componentes. Apoyándonos en la ecuación d'Antoine, que es el logaritmo de la presión parcial del componente, es igual a un coeficiente A menos el cociente de un coeficiente B sobre la temperatura de ebullición más un coeficiente C. Estas son las constantes o coeficientes d'Antoine para cada una de las especies. Entonces, si conocemos la presión a la que está trabajando el sistema, pues haciendo un poco de álgebra podemos despejar las temperaturas de ebullición. De tal modo que tenemos para el benceno, que son 80.25 grados centígrados, y para el tolueno 110 grados centígrados. De tal modo que el componente más volátil será el benceno y el componente más pesado será el tolueno. Bueno, a partir del primer paso obtenemos ¿qué eran las temperaturas de ebullición de los dos componentes? Después lo que se procede a realizar es a determinar las fracciones parciales, ¿sí, no? Bueno, el siguiente paso es obtener los datos de equilibrio. ¿Esto para qué es? Pues bueno, es para construir la curva de equilibrio. ¿Esto cómo se hace? Pues como se trata de una mezcla ideal benceno-tolueno, pues nos apoyamos en la ley de Raoult. Como mencioné anteriormente, el proceso de destilación se va a llevar entre los rangos de temperatura de ebullición del componente más pesado y el más ligero. Como ya mencioné, para el tolueno era 110 grados centígrados, para el benceno era 80 grados centígrados, de tal modo que arbitrariamente yo seccioné en 10 valores entre estos rangos. Pueden ser más, pueden ser menos, de acuerdo a las necesidades que se tengan. De tal modo que, bueno, ya conociendo las temperaturas, el rango de temperaturas en el que vamos a trabajar, pues nos apoyamos nuevamente en la ecuación d'Antoine, obtenemos las presiones de vapor al rango de temperaturas que hemos establecido, obtenemos nuevamente aquí las presiones de vapor del benceno, del tolueno, los rangos de temperatura. Utilizando estas dos expresiones de aquí, obtenemos los valores de las secciones de líquido y de vapor. Esto es para el componente más volátil. Pues bueno, una vez obteniendo esos valores, trazamos la curva de equilibrio, que es la aquí en azul, una línea a 45 grados. ¿Por qué aparece esta línea de 45 grados? Bueno, tiene la siguiente explicación. Esta curva es únicamente para el componente más volátil. Si nosotros graficáramos el componente más pesado, sería el espejo de esta curva, de tal modo que si graficáramos aquí el componente más pesado, tendríamos aquí la sección de líquido más vapor.
pero partimos en 45 grados porque este nos interesa porque es el componente más volátil. Esta es la sección líquido más vapor del componente más volátil. Pues bueno, graficamos la curva, la línea 45 y ubicamos la fracción molar en destilado que deseamos obtener del componente más ligero o comúnmente llamada XD. Lo ubicamos sobre el eje de X y eje Y, de tal modo que tenemos un cuadrado y ubicamos el punto XD sobre la línea a 45 grados. Después, ¿qué hacemos? Pues bueno, trazamos una línea recta a partir de XD, ubicado sobre la línea de a 45 grados, hasta tocar con la curva de equilibrio. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que para un punto 95 en fracción vapor, hay una fracción líquida que está en equilibrio con la misma. Bueno, como aquí se puede observar, trazamos una línea recta que vaya de la curva de equilibrio hasta tocar con la línea 45 grados. Y este proceso se repite hasta llegar al valor que el problema que el problema requiere. Cada uno de estos escalones que vemos aquí, pues son los platos que se necesita o platos mínimos necesarios para llevar a cabo la destilación. Como ya mencioné, en las etapas de equilibrio, pues bueno, para una fracción vapor siempre hay una fracción líquida que está en equilibrio. Como se puede apreciar, el XW o productos de fondo que el problema requiere, pues está un poquito sobrado, ¿no? Porque al final, si repetimos este proceso, pues obtenemos un producto de colas más reducido, que aquí, haciéndole un zoom, pues aquí lo tenemos. El XW propuesto por el problema pues nos dice que es 0.05, pero bueno, el XW obtenido por el método gráfico pues resulta que es menor. Esto no tiene ningún inconveniente porque siempre es necesario que el número de platos pues sea un número entero. No podemos tener 4.5 o un valor fraccionario en el número de platos porque esto físicamente no existe.